Bueno, como le conté en el último video, ahora vamos a ver qué ocurre cuando moléculas reaccionan entre sí, o átomos con moléculas, o iones entre sí, ¿sí? O sea, especies químicas reaccionan entre sí para producir, ¿sí?, otras sustancias químicas, ¿sí? Eso es lo que se conoce como una reacción química, ¿sí? Un cambio químico. ¿Sí? Un cambio químico, ¿sí?, tiene que tener una manera de representarse, ¿sí? Así como un átomo tiene una simbología en particular, se le representa de una determinada manera, ¿sí? Se representa de una determinada manera sus partes, los electrones, los protones, los neutrones, el núcleo, el alrededor del núcleo, el resto del átomo. Las moléculas tienen su forma de representarse, ¿sí? La fórmula mínima, la fórmula molecular, ¿sí? ¿Qué significan cada una de esas partes? ¿Sí? El cambio químico también tiene una forma de representarse y se representa mediante una ecuación química, ¿sí? ¿Qué es lo que es una ecuación química? Un cambio químico posible, no necesariamente un cambio químico que se pueda realizar en la realidad, o sea, que efectivamente se realice. Es un cambio químico posible, ¿sí? En potencial, que podría ocurrir. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Bueno, siempre utilizamos simbología, ¿sí? Utilizamos fórmulas químicas, ¿sí?, flechas y signos más. Tan simple como eso, ¿sí? La flecha significa el cambio, ¿sí? Normalmente se lee como que da o se produce, ¿sí?, o forma, ¿sí? A la izquierda de la flecha, ¿sí?, están los reactivos o las especies químicas que reaccionan entre sí para producir lo que aparece a la derecha de la flecha, que son los productos. ¿Sí? Siempre la ecuación química, sí, que uno escribe, después la verifica o aparece como resultado de una observación experimental. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una reacción, nosotros tenemos metano, ¿sí?, que en presencia de oxígeno reacciona para producir dióxido de carbono y agua, ¿sí? Es la misma reacción que nosotros tenemos cuando encendemos una cocina a gas, ¿sí? En lugar de metano hay propano, butano, una mezcla de hidrocarburos, ¿sí?, que reaccionan en presencia de oxígeno para producir básicamente dióxido de carbono y agua, ¿sí? Si nosotros miramos la reacción que está ahí representada, fíjense, hay una molécula de metano, dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Fíjense que hay un signo más, que significa que el metano reacciona con dos moléculas de oxígeno. Hay una flecha que significa para producir o para dar, ¿sí?, una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. ¿Está? También aparece un signo más. ¿Qué significa el signo más? Bueno, una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. O sea, la molécula de metano y las dos moléculas de oxígeno vendrían a ser los reactivos, ¿sí? La molécula de dióxido de carbono y las dos moléculas de agua serían los productos, ¿sí?, de este cambio químico. La reacción química viene representada ahora por una ecuación química. ¿Cómo escribimos esa ecuación química? Bueno, una molécula de metano, ¿sí?, dos moléculas de oxígeno, ¿sí?, una molécula produce una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. ¿Sí? De nuevo, una molécula de metano va a reaccionar con dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. ¿Sí? Y se representan así, con sus fórmulas moleculares, ¿sí?, con un número, fíjense que aparece en rojo, ¿sí?, aparece el 2 en el oxígeno y el 2 en el agua,
que se llaman coeficientes estequiométricos y me dice la cantidad de especies, ¿sí?, de esa naturaleza que están reaccionando. O sea, el metano tiene una, el oxígeno tiene dos, el dióxido de carbono tiene uno y el agua tiene dos. ¿Sí? Fíjense en una cosa importante. Miren el dibujito de arriba. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactivos? 4, ¿verdad? Los 4 del metano. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el reactivo? También 4. Hay 2 moléculas de oxígeno, son 4 átomos de oxígeno en total. Y un átomo de carbono. O sea, en los reactivos tenemos 4 átomos de oxígeno, 4 átomos de hidrógeno, un átomo de carbono. Ahora pasemos a los productos, miremos a la derecha de la flecha. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? 1. La misma cantidad que en los reactivos. ¿Cuántos átomos tenemos de oxígeno tenemos en los productos? 4. 2 en el dióxido de carbono y 1 en cada molécula de agua. 4 en total. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 4 en total. Esa es la razón por la cual una molécula de metano no puede reaccionar con una molécula de oxígeno. Necesita 2 moléculas de oxígeno. ¿Sí? No le alcanza con una molécula de oxígeno. Y lo que produce es dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. No produce una molécula de agua, produce 2 moléculas de agua. ¿Eso para qué es? Para poder conservar la materia. ¿Sí? En una reacción química, los átomos no cambian su naturaleza, siguen siendo los mismos. Lo único que cambian es con quién están unidos. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, una reacción química lo que produce es un reacomodamiento de átomos, ¿sí?, a partir de unas determinadas sustancias para producir otras sustancias. Pero la cantidad de átomos tiene que permanecer constante, no se produce una desaparición ni una creación de átomos. Eso es lo que, sí, es la ley de la conservación de la masa, que aquí se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos los átomos de cada uno de ellos en los productos y en los reactivos, tienen que ser exactamente lo mismo. Vamos a ver que lo mismo ocurre con las cargas, ¿sí? Las cargas eléctricas también se tienen que conservar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Veamos un poco más la ecuación química. Aparte de los reactivos y los productos que los identificamos claramente, fíjense, aquí tenemos la reacción del aluminio con el oxígeno para producir óxido de aluminio. Esa es la reacción que se produce en cualquier pieza de aluminio que está al aire. ¿Sí? Cuando uno ve una pieza de aluminio que ve un color grisáceo, en realidad ese color grisáceo es el óxido de aluminio, no es aluminio puro. El aluminio puro en realidad es, si yo lo rayo al aluminio, voy a ver que se pone brilloso, pero que ese brillo desaparece al cabo de unas pocas horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aluminio reacciona con el agua, forma ese óxido de aluminio y en realidad se pasiva a la superficie, no se sigue oxidando. Por eso se dice que el aluminio no se oxida. Mentira, el aluminio se oxida muy rápido. De hecho, se oxida mucho más rápido que el hierro, por ejemplo. Lo que ocurre es que el óxido que forma el hierro superficial, ¿sí?, no forma una capa que pasive la superficie, entonces se sigue oxidando el hierro para adentro. El aluminio, este óxido de aluminio, ¿sí?, pasiva la superficie, ¿sí?, y evita que el óxido siga creciendo para adentro. Entonces en realidad se forma una fina capa de óxido de aluminio, que es la que nosotros vemos, ¿sí?, y no se sigue corroyendo. ¿Sí? Por eso se dice que el aluminio no se oxida. Mentira, se oxida realmente muy rápido. Bueno, volviendo otra vez a la ecuación química, que es la reacción química que está ocurriendo aquí, vemos que 4 átomos de aluminio reaccionan con 2 átomos de oxígeno para producir 2 moléculas, entonces, de nuevo, vamos de nuevo, porque dije algo que está mal. 4 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de óxido de aluminio. ¿Sí? El 4, el 3 y el 2 son coeficientes estequiométricos que lo que me dicen es que 4 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de óxido de aluminio. ¿Sí? Fíjense que esos coeficientes estequiométricos son los que nosotros vamos a necesitar para poder balancear más adelante las reacciones o las ecuaciones químicas. Eso es lo que está ocurriendo. 4 átomos de aluminio, 3 moléculas de oxígeno, producir 2 moléculas de óxido de aluminio. ¿Sí? Eso está un poco idealizado porque en realidad el óxido de aluminio es sólido, está dentro de un cristal, no aparecen moléculas así nadando en el aire como yo las dibujé allí. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es eso. ¿Sí?
Entonces esos coeficientes estequiométricos, el 4, el 3, el 2, ¿sí? Uno los puede interpretar como número de átomos, número de moléculas, o bien número de moles, ¿sí? De cada una de las especies que están interviniendo, ¿sí? Son 4 átomos en este caso que reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de óxido de aluminio. Pero yo también podría decir que tengo 4 moles de aluminio que reaccionan con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de óxido de aluminio. Sería completamente equivalente. Luego aparecen letras allí, ¿sí? Entre paréntesis, fíjense en gris, el aluminio que es sólido, el oxígeno que es un gas, y el óxido de aluminio que es un sólido también. Nos da el estado de agregación que tienen esas sustancias, ¿sí? Que aquí parece intrascendente, que no tiene demasiada importancia, pero cuando veamos la energética de las reacciones químicas, vamos a ver que ese estado de agregación realmente es muy, muy importante. O sea que los símbolos químicos representan los elementos, los átomos, ¿sí? Las fórmulas químicas representan a los compuestos, o los utilizamos nosotros para representar los compuestos, y las ecuaciones químicas, ¿sí? Nosotros las utilizamos para describir en papel reacciones químicas, ¿sí? Cambios químicos. Lo que les decía, ¿sí? Las ecuaciones químicas tienen que cumplir con el principio de la conservación de la materia, o sea, los átomos no se crean ni desaparecen en una reacción química, simplemente se reacomodan. Y cuando se reacomodan, hay un reacomodamiento de electrones de valencia, ¿sí? Pero los electrones tampoco se pueden crear ni destruir, con lo cual la carga eléctrica también se tiene que conservar, ¿sí? O sea, el número de átomos y el tipo de átomos que están en los reactivos tiene que aparecer en la misma cantidad y el mismo tipo en los productos. Y si yo tengo una determinada carga eléctrica en los reactivos, en los productos tengo que tener exactamente la misma carga eléctrica. ¿Por qué? Porque los electrones también se intercambian, se comparten, ¿sí? Pero no desaparecen, ¿sí? El sistema es siempre el mismo. Entonces, una ecuación química debe estar balanceada en masa y en carga, ¿sí? El proceso por el cual nosotros balanceamos esas cargas, ¿sí? Igualamos la cantidad de átomos y la cantidad de cargas que hay entre los reactivos y los productos, se llama balancear o igualar la ecuación química. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer para balancear una ecuación química y qué cosas no se pueden hacer para balancear la ecuación química. Se pueden modificar los coeficientes estequiométricos, esos números que aparecen adelante de cada sustancia, pero no se pueden cambiar los subíndices, ¿sí? Si yo cambio los subíndices, cambio la naturaleza de la sustancia, ¿sí? Entonces, los únicos números que yo puedo cambiar para balancear la ecuación química son, ¿sí?, los coeficientes estequiométricos, ¿sí?, de una ecuación química en particular. Veamos un poco qué significa eso. Por ejemplo, la C, el símbolo C, significa que tengo un átomo de carbono. La O significa que tengo un átomo de oxígeno. Eso es lo que simbólicamente significa cuando yo escribo una C, escribo una O. ¿Qué pasa si escribo O2? ¿Sí? Como tengo aquí abajo, O2, con el 2 como subíndice. Significa que tengo una molécula de oxígeno que está constituida por 2 átomos de oxígeno. Si tengo CO, lo que significa es que tengo una molécula de monóxido de carbono que está constituida por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Si tengo CO2, como aparece aquí, ¿sí?, en donde el 2 nuevamente es un subíndice, significa que tengo una molécula de dióxido de carbono, una única molécula de dióxido de carbono, que está constituida por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Si tengo 3 CO2, como aparece allí abajo en el cuadro, significa que tengo 3 moléculas de dióxido de carbono, en donde cada una de esas moléculas de dióxido de carbono está constituida por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? El 3 lo que me está diciendo es cuántas moléculas tengo de la especie o cuántas especies tengo de esa sustancia que tengo ahí adelante. ¿Sí? O que le sigue. Fíjense, es muy diferente lo que significa el subíndice que el coeficiente estequiométrico.
¿sí? El subíndice me dice cuántos átomos, ¿sí? Perdón, qué cantidad de átomos están formando una determinada especie química, mientras que el coeficiente estequiométrico que aparece en rojo ahí adelante me está diciendo cuántas de esas especies hay en la ecuación química. Son cosas diferentes, ¿sí? Las que se pueden cambiar para balancear la ecuación química son lo que aparece en rojo, el coeficiente estequiométrico. El azulcito, yo no lo puedo cambiar. Fíjense si yo cambiaría ese 2 por un 1. No tengo más dióxido de carbono, paso a tener monóxido de carbono, una especie que es completamente diferente. ¿Sí? El dióxido de carbono nosotros lo utilizamos, lo tomamos, no tenemos ningún problema. ¿Sí? Cuando tomamos una gaseosa, cuando tomamos soda, nos estamos tomando dióxido de carbono. Sin embargo, no podemos aspirar monóxido de carbono porque nos morimos, es tóxico para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Un átomo de oxígeno. ¿Sí? Pero son evidentemente dos moléculas que tienen características muy diferentes. Entonces, si yo, cuando balanceo una ecuación química, cambio ese coeficiente que aparece como subíndice, ¿sí? Ese número que aparece como subíndice, lo que estoy haciendo es cambiando la naturaleza de esa especie química. Eso no se puede hacer cuando uno balancea la ecuación química. ¿Sí? Fíjense, esto es clarito. Yo tengo una molécula de agua, ¿sí? Cambio el coeficiente estequiométrico por un 2, ¿sí? Tenía un 1, no está, pero porque no se pone. Le pongo un 2, significa que tengo dos moléculas de agua. Ahora fíjense si yo cambio el coeficiente estequiométrico de abajo, en lugar de el 2 ponerlo como coeficiente estequiométrico adelante, ¿sí? A ese 2 lo pongo, ¿sí? Como subíndice del oxígeno, ¿sí? En lugar de agua, paso a tener agua oxigenada nuevamente. Una sustancia que no tiene absolutamente nada que ver. El agua, una cosa, un solvente, el solvente universal, vital para nosotros, y el agua oxigenada, una especie tremendamente oxidante, ¿sí? Para nosotros es tóxica, no la podemos tomar agua oxigenada. O sea, sustancias que tienen propiedades químicas completamente diferentes, propiedades físico-químicas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, yo no puedo cambiar los subíndices. Una vez, el subíndice habla de la naturaleza de la molécula. Sí, yo puedo cambiar los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Yo puedo decir que tengo una molécula de agua, dos moléculas de agua. ¿Sí? Lo que no puedo es cambiar coeficiente estequiométrico para balancear átomos, simplemente cambiando el subíndice porque estoy cambiando la naturaleza de la molécula. Vamos a ver si funciona acá. No estoy tan seguro que vaya a funcionar. De hecho, no funciona. A ver si funciona. Vamos a ver un videíto de la reacción que ustedes tienen ahí arriba. ¿Sí? Es una reacción que ocurre en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, lo que les está diciendo allí es que hay que hacerla, que solamente quien haga eso tiene que hacerlo, digamos, en condiciones adecuadas, ya sea dentro de un laboratorio, en una campana como la que está allí. Fíjense que tiene lo que uno tiene que tener en el laboratorio: guantes para proteger las manos, guardapolvo, ¿sí? Para proteger el resto del cuerpo, anteojos, ¿sí? Ahí lo que tiene ahí adentro es dicromato de amonio, ¿sí? Que es la reacción que está arriba, ¿sí? Le va a prender fuego, básicamente, que es básicamente la energía que necesita la reacción para arrancar. Una vez que la reacción arranque, ¿sí? Va a continuar por sí misma, ¿sí? Porque es autosostenida hasta que se quede sin reactivo, que es el dicromato de amonio. Bien, paremos allí un momento, ¿sí? Lo que ustedes veían como naranja es el dicromato de amonio, el reactivo, ¿sí? Lo que ustedes ven como verde es el óxido de cromo 3,
¿sí? Fíjense que salen como llamas para arriba, ¿sí? Eso es porque está desprendiendo gas. Lo que está produciendo es nitrógeno, ¿sí? Y agua en estado gaseoso. ¿Sí? Lo verde, como les decía, es el óxido de cromo. Ese óxido de cromo es realmente muy tóxico, ¿sí? Por eso es que esto hay que hacerlo en una campana. Esta reacción, imagínense ustedes cómo se llama la reacción del volcán, porque realmente parece un volcán, ¿sí? Veamos a ver si la puedo seguir poniendo, pero si no, hasta allí llegamos, no está mal. ¿Qué es lo que ocurre con esa reacción? No únicamente, fíjense que no únicamente la descomposición del dicromato de amonio produce óxido de cromo 3, nitrógeno y agua en estado gaseoso, sino que también produce luz y produce energía. Si nosotros estuviéramos cerca, ahí veríamos que se desprende mucho calor, ¿sí? No porque sea un volcán, sino porque, o sea, no tiene nada que ver esta reacción con la que ustedes ven en un volcán, ustedes eso lo saben mejor que yo, ¿sí? Pero sí se ve que se desprende energía en forma de calor. Y fíjense, allí está cuál es la molécula de dicromato de amonio, fíjense cómo es la geometría de la molécula, dónde están ubicados los oxígenos, dónde está ubicado el cromo, los hidrógenos y el nitrógeno. Fíjense que si uno cuenta la cantidad de átomos que hay en los reactivos, va a encontrar que tiene 2 nitrógenos, 8 hidrógenos, 2 cromos, 7 oxígenos. No hay cargas eléctricas netas, ¿sí? Y en los productos yo tengo también 2 nitrógenos, 8 hidrógenos, 2 cromos y 7 oxígenos. O sea, la cantidad de átomos no se ha alterado. No se ha alterado la cantidad de átomos de nitrógeno, no se ha alterado la cantidad de átomos de cromo, ni tampoco se han alterado los de oxígeno e hidrógeno. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir, ¿sí?, con la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Es un principio que uno siempre lo tiene que cumplir cuando se produce una reacción química. Entonces, ¿cuáles son los reactivos acá? El dicromato de amonio. ¿Cuáles son los productos? ¿Sí? El óxido de cromo 3, el nitrógeno gaseoso y el agua en estado gaseoso. ¿Sí? Fíjense que se producen 4 aguas para poder balancear la ecuación, que la ecuación quede balanceada. ¿Sí? Entonces tenemos las dos partes, reactivos, productos, y hay un par de productos que uno no los puede escribir todavía, después ya vamos a ver cuando veamos termoquímica que sí los podemos escribir, ¿sí? Pero que no lo podemos escribir todavía en la reacción química, que es la energía que se desprende. Esta es una reacción que libera energía cuando se produce, ¿sí? Veamos un poco más esta reacción de cerca. Uno que puede leer que un mol, ¿sí? Fíjense, voy a volver para atrás, ¿sí? Yo tengo un mol de dicromato de amonio, produce un mol de óxido de cromo 3, un mol de nitrógeno y 4 moles de agua, ¿sí? Eso está acá dicho. Un mol de dicromato de amonio produce un mol de óxido de cromo 3, un mol de nitrógeno y 4 moles de agua. Pero decir un mol de dicromato de amonio es lo mismo que decir 252 gramos de dicromato de amonio. ¿Qué es lo que es el 252 gramos ese? Es el peso molecular del dicromato de amonio. O sea, si yo sumo lo que pesan 2 átomos de nitrógeno, 8 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno, voy a encontrar que eso me da 252 gramos. O sea que un mol de dicromato de amonio pesa 252 gramos. O sea que decir 252 gramos de dicromato de amonio es lo mismo que decir un mol de dicromato de amonio, equivalente. Lo mismo con el óxido de cromo 3, 152 gramos, es lo mismo que decir un mol. Con el nitrógeno, 28 gramos, es lo mismo que decir un mol. Y 4 moléculas de agua, esos son 72 gramos. O sea, decir 72 gramos de agua es lo equivalente a decir 4 moles de agua. Verifíquenlo después, por favor. Pero decir un mol de dicromato de amonio o 254 gramos de dicromato de amonio, que es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23, ¿sí?, moléculas de dicromato de amonio. O decir 6,02 por 10 a la 23, ¿sí?, moléculas, ¿sí?, o unidad de fórmula, como se pone aquí, porque en realidad, como esto es un sólido, en realidad no tenemos moléculas, ¿sí?, sino que las
es como en el cloruro de sodio que yo les contaba, digamos, cuando no tenemos un sólido tenemos una red cristalina y no tenemos una molécula, sino tenemos muchísimas moléculas, ¿sí? Entonces un mol de óxido de cromo 3 es lo mismo que decir 152 gramos de óxido de cromo 3, o decir que tengo 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Unidades fórmula de óxido de cromo 3, ¿sí? Decir un mol de nitrógeno es lo mismo que decir 28 gramos, o decir 6,02 por 10 a la 23. Decir 4 moles de agua es lo mismo que decir 72 gramos de agua, o 24,09 por 10 a la 23, ¿sí? O sea, 6,02 por 10 a la 23 multiplicada por 4, ¿sí? Eso es equivalente. Yo puedo hacer la equivalencia en moles, la equivalencia en gramos, o hacer la equivalencia en moléculas, número de moléculas, ¿sí? Eso es algo que yo lo puedo leer así en la ecuación química. Puedo decir, un mol de dicromato reacciona con, reacciona o se descompone para producir un mol de óxido de cromo 3, un mol de nitrógeno y 4 moles de agua. Puedo decir que 252 gramos, ¿sí?, de dicromato de amonio se descomponen para producir 152 gramos de óxido de cromo 3, 28 gramos de nitrógeno y 72 gramos de agua. O puedo decir que 6,02 por 10 a la 23, ¿sí?, moléculas de dicromato de amonio reaccionan para producir, ¿sí?, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de óxido de cromo 3, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno y 24,09 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Cualquiera de esas formas de leer la ecuación química es correcta, ¿sí? Entonces, vamos a volver para balancear la ecuación. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para balancear la ecuación? ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo, porque leerlo así no tiene demasiado sentido. Vamos a verlo con un ejemplo directamente, en donde se puede aplicar todos estos pasos que yo les he puesto acá, ¿sí? Supónganse que ustedes quieren balancear esa ecuación que representa la combustión del heptano, del N-heptano, ¿sí? Como toda reacción de combustión, tenemos el combustible, en este caso el hidrocarburo, con oxígeno, que es el comburente, para producir dióxido de carbono y agua. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar la sustancia más compleja, la más compleja que tenemos en la ecuación, ¿sí? Acá la más compleja, evidentemente, es el N-heptano, ¿sí? Vamos a asumir que tenemos una única molécula de esa especie que es la más compleja, ¿sí? Entonces, comenzando con esa sustancia, ¿sí?, vemos, ¿sí?, un elemento que aparezca solamente en un reactivo y un producto, si es posible, ¿sí? Por ejemplo, acá el carbono, ¿sí? El carbono aparece únicamente en el heptano y aparece únicamente en el dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos 7 átomos de carbono en el N-heptano, o sea, en los reactivos tenemos nada más que 7 átomos de carbono. Y en los productos, ¿sí?, el carbono aparece únicamente en el dióxido de carbono, o sea que si ponemos un 7 allí adelante, la cantidad de átomos de carbono que hay en los reactivos en los productos estaría igualada, ¿sí? En la tercera, el tercer paso, hay que equilibrar los iones poliatómicos, ¿sí?, como una unidad. Bueno, en este caso no tenemos iones, por lo tanto ese paso no lo tenemos que hacer en este caso. Luego hay que balancear los átomos restantes, ¿sí?, finalizando con la menos compleja de todas, que en este caso es el oxígeno, ¿sí? Y si es necesario, podemos utilizar coeficientes fraccionarios, ¿sí? Si tenemos que utilizar un coeficiente fraccionario, al final vamos a tener que multiplicar toda la ecuación, ¿sí?, por un factor de manera tal de que todos los números, todos los coeficientes estequiométricos me queden en números enteros, ¿sí? Veamos cómo hacemos eso. Balanceamos el carbono. Ya tenemos 7 átomos de carbono en los reactivos, 7 átomos de carbono en los productos, ¿sí? Tenemos 16 hidrógenos, ¿sí? Hidrógenos también tenemos únicamente en el hexano. Tenemos 16 hidrógenos en los reactivos. En los productos tenemos nada más que 2, los 2 del agua. Con lo cual vamos a necesitar 8 moléculas de agua para tener, ¿sí?, los 16 átomos de hidrógeno que tenemos en los reactivos. Ponemos el 8 adelante de la molécula de agua.
tenemos balanceado el carbono, tenemos balanceado el hidrógeno, nos falta balancear el oxígeno. Si contamos en los productos, tenemos 8 átomos de oxígeno en el agua y tenemos 14 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. ¿Sí? Eso me da 22 átomos de oxígeno. ¿Sí? Si yo multiplico por 11 la molécula de oxígeno en los reactivos, equilibro la cantidad de oxígeno que tengo también en los reactivos. Entonces ahora me queda una molécula de N-heptano, reacciona con 11 moléculas de agua para producir 7 moléculas de dióxido de carbono y 8 moléculas de agua. ¿Sí? Si nosotros contamos, ¿sí?, cada uno de los átomos, vamos a encontrar que están balanceados. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. ¿Sí? La hidroxiapatita, eso que ustedes ven ahí arriba, ese compuesto es un fosfato de calcio, ¿sí? Reacciona con ácido fosfórico, ¿sí?, para producir fosfato, el bifosfato de calcio, digamos, dihidrato, ¿sí?, o el fosfato diácido de calcio dihidratado, ¿sí?, que es esa sustancia que aparece ahí en los productos. O sea, tenemos la hidroxiapatita, tenemos el ácido fosfórico, ¿sí?, y tenemos el agua. Esos son los reactivos. Fíjense que la hidroxiapatita es sólida, el ácido fosfórico está disuelto en agua, por eso se pone acuoso, y el agua está en estado líquido. ¿Sí? El bifosfato de calcio hidrato es un sólido. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en el paso 1 es identificar la sustancia más compleja. No hay duda que es la hidroxiapatita. ¿Sí? Perdón, no es la hidroxiapatita, perdón, es el bifosfato de calcio dihidrato, ¿sí?, el que aparece en los productos. ¿Sí? Ese es más complejo, fíjense que en cantidad de átomos, tiene más cantidad de átomos que el que aparece, que la hidroxiapatita que aparece en los reactivos. ¿Sí? Bueno, asumimos que tenemos una molécula de el bifosfato de calcio dihidrato, ¿sí?, la que aparece en los productos. Entonces, en función de esa vamos a balancear los reactivos. ¿Sí? Lo primero que hacemos, ¿sí?, es balancear el calcio, porque el calcio está únicamente en un reactivo. ¿Sí? Podríamos haberlo hecho con el oxígeno o con el fósforo, pero tanto el oxígeno como el fósforo aparecen en las 3 especies que están como reactivos. Entonces el único que aparece únicamente en una es el calcio. Entonces vamos a ajustar el que aparece únicamente una vez en los productos y una vez en los reactivos, en este caso el calcio. Tengo 5 átomos de calcio en los reactivos y tengo solamente un átomo de calcio en los productos. ¿Sí? Entonces, si multiplico por 5, ¿sí?, el bifosfato de calcio dihidrato, balanceo los átomos de calcio en reactivos y productos. ¿Sí? Luego venimos a esta cosa que aparecía como paso 3, que balancear los iones poliatómicos como una unidad. ¿Sí? Esto se hace porque normalmente es más fácil, ¿sí?, de balancear iones completos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el ion fosfato, ¿sí?, aparece en 3 lugares. Aparece, ¿sí?, en la hidroxiapatita, fíjense que hay 3 fosfatos, ¿sí?, en el ácido fosfórico, fíjense que hay un fosfato, y luego, ¿sí?, también aparece, ¿sí?, como, en realidad no es estrictamente hablando un fosfato, es un poco más complejo, pero en realidad también aparece la unidad fósforo-oxígeno 4 en el bifosfato de calcio dihidrato. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, contamos. ¿Cuántos fosfatos nosotros tenemos en los productos? Teníamos nada más que el 5, ¿sí? Entonces 5 por 2 tenemos 10 fosfatos, porque fíjense, tenemos un 2 allí abajo en cuando nosotros vemos el bifosfato, ¿sí?, tiene 2 fosfatos. ¿Sí? El bifosfato de calcio tiene 2 fosfatos. ¿Sí? Que está representado por ese subíndice 2 que aparece entre paréntesis allí en los productos. ¿Sí? Afuera del paréntesis.
¿sí? Eso me está diciendo que tengo 2 fosfatos. Pero tengo 5 bifosfatos. En total, entonces, fosfatos tengo 10. ¿Sí? Tengo 3 fosfatos en la hidroxiapatita, ¿sí? Y tengo solamente un fosfato en el ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, si agrego 7 fosfatos, 7 ácidos fosfóricos, igualo la cantidad de fosfato que tengo en reactivos y productos, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y por qué no agregaste uno en la hidroxiapatita? Agregaste un coeficiente estequiométrico en la hidroxiapatita. Por una cuestión muy simple, porque la hidroxiapatita, si le agrego un coeficiente estequiométrico, desbalanceo la cantidad de calcios que tengo, ¿sí? Ya tengo 5 calcios en reactivos y productos, entonces, para no variar la cantidad de calcio que tengo en reactivos y productos y sí variar la cantidad de fosfatos, agrego un 7 en el ácido fosfórico y de esa manera ya también balanceo, ¿sí?, los fosfatos. Entonces ahora vamos a tratar de equilibrar los hidrógenos y los oxígenos, ¿sí? Si contamos cuántos hidrógenos tenemos en el producto, ¿sí?, en el bifosfato de calcio de hidrato, vamos a encontrar que tenemos 30 átomos de hidrógeno, ¿sí? Tenemos 20 en el bifosfato de calcio, ¿sí? Y 10 en el agua, porque tenemos 5 aguas. 5 aguas tenemos, ¿sí? Eso da 30. Pero en el lado de los reactivos, si contamos la cantidad de hidrógeno, solamente tenemos 24, ¿sí? 21 tenemos en el ácido fosfórico, 2 tenemos en el agua y tenemos 1 en la hidroxiapatita, ¿sí? 24 en totales, ¿sí? Entonces, obviamente no están equilibrados. Nos hacen falta hidrógenos en el lado de los reactivos. Si ponemos un 4 en el agua, ¿sí?, lo que hacemos es balancear los hidrógenos. ¿Está? Tenemos la misma cantidad, 30 hidrógenos en los reactivos, 30 hidrógenos en los productos. ¿Sí? Realmente no hemos equilibrado los oxígenos todavía. Lo podemos chequear, ¿sí? Pero vamos a ver que automáticamente quedan balanceados. Si contamos la cantidad de oxígeno que hay en los reactivos y los productos, háganlo ustedes, ¿sí?, vamos a encontrar que tenemos 45 átomos de oxígeno en los reactivos y 45 átomos de oxígeno en los productos. O sea, la ecuación está balanceada. En un próximo video vamos a ver estequiometría, que es lo que sigue, ¿sí? Vamos a parar aquí.